Un día mi hermana me dijo, desde que empezaste teatro estás hecho un pelotudo. Bueno, con Ian nos conocimos justamente estábamos recordando, nos conocimos en Catamarca, en realidad era un congreso, pero podemos decir que nos conocemos de la facu, ¿no? Esa es como no nos conocimos en la facu, pero sí, nos conocemos de la facu. Eh, y Ian es una de esas personas que cada vez que charlo con algo de él me entero de una faceta nueva de su vida. Bueno, primero fue matemática, pues nos conocimos en ese contexto, pero después me fuiste contando de tu relación con el teatro, con la escritura, con la música, y llegó un punto donde dijimos, bueno, listo, episodio de desayuno. Em, y quiero, quiero empezar preguntándote por alguna de esas cosas que haces, y voy a elegir alguna al azar. Me acuerdo cuando me contaste de teatro, que me contaste que te gusta escribir teatro, pero que tenés un método muy particular de esto de las, el primero de los movimientos y después el guión. Claro, sí, bueno, muchas gracias a los dos. Sí, con Juli nos conocimos en Catamarca. Y sí, en teatro a mí me gusta mucho escribir, me gusta mucho escribir y hay varias cosas que hago. Primero, siempre que estoy escuchando una charla, estoy todo el tiempo anotando detalles. Los detalles pueden ser cualquier cosa, es decir, puedo anotar cosas que me llaman la atención, alguna frase suelta que me resulte graciosa o lo que sea. Y, y me gusta mucho el hecho de que sea impredecible lo que viene. Y para eso muchas veces uno se puede apoyar en varias cuestiones. Un ejemplo que creo que es un caso de uso también de la inteligencia artificial es pasarle el texto y tratarlo de hacer que prediga qué va a ocurrir. Ah, sí, algo me habías dicho de eso, ¿no? Pero me había olvidado. ¿Cómo era vos decir, le das, o sea, si vos tenés la obra de teatro ya escrita hasta el final y querés saber si era predecible o no el final, por ejemplo, Sí, agarras el texto, borras el final y se lo das a un site invierte, por ejemplo, a que, claro, y si lo logra predecir, claro, es que no era tan impredecible después. claro, lo que va a ocurrir en una escena, sí. Hay un ejemplo, por ejemplo, Los Simpsons en la mayoría de sus capítulos, si uno lo ve al principio, siempre hay como un primer acto. O sea, justo hace poco estaba leyendo un libro de uno de los guionistas de Los Simpsons de toda la vida. En el principio siempre está ocurriendo algo que no tiene que ver con la historia que ocurrirá después. Me explico, siempre, qué sé yo, Los Simpsons yendo a un acuario, Los Simpsons yendo a un... Y Ah, y eso deviene en el resto del capítulo. ¿Me explico? claro, pero el resto, o sea, el resto del capítulo es como que no es que al final usan algo del acuario ese, digamos, no es completamente, era como un extra antes del... Claro, era un extra, pero aparte es condición, o sea, es consecuencia, en el sentido de que justo ahora acabo de ver un ejemplo sería que van a un parque digamos, que muestran como una obra de teatro de dinosaurios, y eso termina con que Lisa se encuentra con su escritora favorita, que estaba disfrazada de dinosaurio, y eso le despierta dudas de, ¿qué onda? Mi escritora favorita no vive de esto, sino que tiene que disfrazarse de dinosaurio, y ahí empieza el verdadero tema del capítulo. Ah, perfecto. Como que los lleva desde una situación, entonces te va desviando, ¿no? Y eso me resulta interesante, ¿no? Y que creo que uno puede usar eso, digamos. ¿Cómo es escribir teatro? O sea, vos escribís los guiones, escribís cómo interaccionan los personajes, todo el mismo lugar, o es tipo, bueno, el libreto del diálogo y el libreto de cómo moverse, o es todo junto, ¿cómo funciona? Y por lo general arranco con una idea sencilla, que es esto de que surge de observar las cosas de la realidad. Y después cuando uno escribe los diálogos, como que trata de dejar fluir, digamos. Hay un ejemplo, hay un dramaturgo muy conocido de Argentina que se llama Cartoon, que es el papá del cuelgue, de Mauricio Cartoon, el de Julián Cartoon. Claro, Julián Cartoon es el del cuelgue, Sí, y Mauricio Cartoon es el padre, el dramaturgo, ok. claro, que dice que la primera etapa de la escritura, él es muy referente, digamos, que la primera etapa de la escritura es la persona tiene que ser, quizás lo esté citando mal, ¿no? De que es como si fuera una fiesta, que en una fiesta uno no se está preocupando de los detalles, digamos, de los detalles más ínfimos, de si se manchó algo, que qué sé yo, entonces tiene que escribir lo que le venga, digamos, lo que le venga en esas charlas y hay que confiar en eso. Y después, al día siguiente, es como el día siguiente de la fiesta, en el cual uno tiene que barrer, tiene que ordenar las cosas, me explico, como pulirlo, pero esas dos etapas para mí está buena la guía de esa parte, ¿no? De confiar en cómo viven esas personas que hablan en la cabeza que uno tiene, digamos, y después, bueno, orientarlos para que la historia sea agradable, ¿me explico?
espectadores. Y vos me habías contado esto esa vez de que una técnica que te gusta es la de hacer improvisar y que la gente se mueva y en función de los movimientos después escribís el guión y no otra vez, ¿no? Eso puede ocurrir, claro. O sea, hay varios, también hay varios de gente del teatro, que más del teatro físico, que muchas veces parten de una composición física y después encontrás de qué están hablando. ¿Me explico? O sea, Claro. eso lo puedes usar muchas veces, digamos. Se le suele decir, quizás diga terminológicamente los términos, no sé si son exactos, pero se le suele decir dramaturgia del cuerpo, digamos, como esta cuestión de que, digamos, cómo el cuerpo genera una dramaturgia. Claro. Digamos, de encontrar. Muchas veces, justo ahora estoy actuando en una obra que se llama Decirle que vuelva, que muchas de las cosas nosotros ya sabíamos que íbamos a hacer físicamente, y después el director y dramaturgo decidió que, digamos, que iba a pasar. Por ejemplo, físicamente, ¿cuál era una de esas cosas físicas que sabían que hacían antes de saber qué pasaba? ¿Tipo algún movimiento o qué? Y, por ejemplo, en un momento él se basaba mucho en las cuestiones digamos, ¿cómo se dice? Del deporte que hacíamos, ¿no? Yo jugaba al tenis, entonces yo llevo una pelotita de tenis y el movimiento del pique de la pelota. Y eso, no quiero spoilear mucho, pero eso fue determinante en qué personaje terminé, en la naturaleza de mi propio personaje. Claro. En ciertos movimientos que surgían a partir de ahí y cómo era mi vínculo con la pelota, digamos, en esa cuestión, como que la dramaturgia apareciendo después, digamos, eso puede pasar también, como partir de esa base, digamos. Em, Eso yo creo que puede servir también como ejercicio creativo, ¿no? Claro. O sea, hay muchos ejercicios creativos también de, por ejemplo, no sé, empezar a escribir en primera persona como si yo fuera el mate. Ah, Me explico, entonces empiezo a decir, por ejemplo, dígame una característica del mate. Amargo, es amargo, claro. Amargo. Puede decir, que es literal, pero también puede ser algo de la personalidad, no sé si. Agarrás y aparte decís justo, yo soy, lo decís en primera persona, en el caso, yo soy amargo, o yo soy, por ejemplo, ahora veo este mate que está acá enfrente nuestro y veo que es metálico. Yo nunca dije de mí mismo que yo soy metálico. ¿Me explico? Entonces empezás a encontrar nuevas palabras que quizás te pueden servir. O sea, después no la usás explícitamente, pero es un buen ejercicio de escritura, y también de ver qué observás en ese objeto y las asociaciones pueden ser interesantes. ¿Me explico? Está bueno, por ejemplo, claro, el mate, claro, soy metálico, podría ser, llevo una bombilla conmigo, que estoy pensando en voz alta, ¿no? profundo, o algún sistema particular es como profundo. Creo que ahí se puede sacar algo también. Soy profundo, claro. Deep. Me encanta, está buenísimo. Ahora me van a hacerlo para componer una canción, por ejemplo, también. Está buena la idea. Lo que decían anteriormente, esto de ver primero cómo se mueven, cómo se actúa y después qué personaje es o qué diálogo tiene, me hace acordar un poco esto que dicen de si sonreís, tipo, después dísame que estás contento y después decís que estás contento. Como que primero viene el movimiento y después como la emoción. Me hizo acordar a eso. Claro, que como era menciona que, no me acuerdo si era Diego Golombek o quien que alguna vez había hecho hacer un ejercicio de que tipo, si mordés un lápiz, o sea, haces el gesto de morder un lápiz que eso involucra de forzar una sonrisa porque hay galletita para morder el lápiz, eh, lo haces un ratito y después podés llegar a sentirte más contento solo por haber dicho el gesto de sonreír. Entonces, es como que eso, es verdad, va para ese lado también, claro. Pero bueno. Muy loco. Eso es muy loco. Ahí se me viene también, por ejemplo, también no necesariamente objetos, sino uno puede pensar, por ejemplo, en redes sociales, escribir en primera persona siendo TikTok, por ejemplo. ¿Me explico? O siendo, ¿cómo es TikTok? Y uno empieza a dar características y genera un personaje o lo que uno quiera, y quizás para una letra de una canción también puede servir, ¿no? O sea, como que múltiples capas de sentido. O sea, además de lo que estás queriendo decir, se le agrega otra capa de sentido. Y uno puede como encontrar, claro, si después se lo dicen, uno escucha la canción, le dio un sentido determinado, y después el autor le puede decir, o no, que estaba basado en eso, y dice, es otra capa de sentido, además de la que estaba, ¿no? O sea, como que son ejercicios que siento que pueden servir, digamos eso. Pero bueno, hace poco escuché que hay un tema de El matón policía motorizado, que es no me acuerdo el nombre del tema, el que dice todo lo que hago es para vos.
escuché que, o no sé si lo dijo la banda o si era una interpretación de alguien, que la canción se la canta un perro a su dueño, por ejemplo. Y la escuchas y es completamente compatible con esa idea. Sí. Pero no sé si ellos lo hicieron a propósito o es una interpretación de alguien, pero está bueno, me gusta el ejercicio de hacer esas cosas. Claro, y supongo justo esa canción no la conozco, pero imagino que escuchando ese tipo de cosas, uno después genera asociaciones con cosas de la vida cotidiana, ¿no? O sea, quizás uno partió de un mate, partió de un perro y después quizás uno hace analogías con la vida propia o digamos, cada uno le encuentra su sentido. Claro, es como una punta de un hilo de donde tirar, tal vez, aunque termine yendo para otro lado, ¿no? Está bueno. ¿Y, no. ¿En qué tanto te basás en lo que vivís tipo y ves para tus obras? O sea, si pasa una situación y como la guardás, como esto puede ser parte de una obra o eso, como otra cosa. Sí, totalmente. Yo estoy todo el tiempo anotando detalles y mucho a mi papá escucho. Mi papá es muy personaje y recorto frases sueltas y me da mucho placer cuando escucho que eso puesto en otro lugar puede funcionar. Digamos, estoy tratando de pensar justo algún ejemplo. Por ejemplo, un día mi hermana me dijo, desde que empezaste teatro estás hecho un pelotudo. Y me parecía muy graciosa la frase y así arranqué mi primera obra que escribí y presenté como larga, arrancaba con alguien diciendo que empezó teatro y empieza a contar y termina con esta frase sacada de contexto. Bueno, hablando de frases fuera de contexto, no me acuerdo si te lo había mencionado o no, pero acá en Desayuno, en el podcast, todos los episodios empiezan con, la cortina musical, pero antes de eso siempre ponemos una frase fuera de contexto, graciosa idealmente. En este episodio es difícil que no sea la que acabas de decir. Así que este episodio, al igual que la obra, va a empezar con eso. Pensé que ibas a hacer referencia a las cosas que van atrás de oraciones fuera de contexto. También esa fue otra divertida que es. Fue un poco antes de la pandemia lo había hecho. Empecé una lista que se llamaba frases fuera de contexto. Y cada vez que algún amigo o alguien decía una frase que en el contexto tenía completo sentido, pero por fuera no, y era graciosa, Sí. a la lista. ¿Te acordás? No. Por ejemplo, una era tuya de Valen diciendo en el aeropuerto no podía pasar por el detector de metales porque tenía la bomba. El contexto era, se estaba refiriendo a la bomba de insulina que usa ella, infusor de insulina, pero se llama bomba de insulina. La bomba para los amigos. Así que era eso. Es ese tipo de frases fuera de contexto. Está buena esta idea como de coleccionar ese tipo de cosas que Sí. pueden ser potenciales otra cosa. Sí, también salir a caminar por ejemplo, en el subte uno puede escuchar y agarrarse una frase suelta y ponerle un sentido. Me explico, como ir agarrando como de la realidad lo que uno le vaya sirviendo como para crear, eso está bueno. Eso para mí sirve, digamos. Con Juli hace poco de hecho la semana pasada arrancamos un curso de dibujo. Y nada, me quedé con un poco tipo la idea de como quiero dibujar más. Y Instagram obviamente se enteró de eso. El algoritmo. Y me salió un reel que decía esto de, che, si no sabes por dónde arrancar a dibujar, explicate tu galería de fotos y empecé a dibujar cosas que tengan tu galería de fotos. Entonces nada, ahora como que tipo veo algo en la calle random y le saco una foto para después, esto tipo tiene tiene potencial a ser dibujado por algo que no sea tan difícil o que sea tipo un objeto. Y nada, hace un par de horas tenía en la galería una silla tirada en la calle, que le había sacado una foto para otra cosa, pero otra historia. Y que, che, esta foto va a estar buena para dibujar. Y nada, dibujé la silla tipo como estaba disposicionada, que no está como una silla parada, pero está rota, estaba acostada. Nada, como esta idea de como ir coleccionando cosas con la intención, la mirada de hacer algo artístico está buena. Para mí es muy lindo lo que decís y para mí es una de las cosas más lindas del arte, que para mí el teatro fue muy fuerte en eso de cómo a veces te enseña a mirar la vida con otros ojos. ¿Me explico? O sea, yo de repente, con esto, desde que uno empezó teatro está hecho un boludo, en ese sentido, ver gestos de personas, ver que en un mínimo gesto hay un montón que quizás antes no le prestaba atención, ¿me explico? O que quizás en el dibujo, que quizás una determinada forma o una luz o esto, y es como que la vida adquiere me explico, una capa más de cosas para observar, como que se vuelve más detalles, ¿no? O sea, como que te da, no me sé la palabra, un aumento de la resolución.
Un lente. Sí, sí, exactamente. Está buenísimo. Sí. Y después, bueno, también, además de teatro, hace no tanto, bueno, el cuatri pasado, un día en la facu, cursando una materia, me hiciste uno de estos comentarios que me hicieron entrar en otra faceta enorme tuya. Me dijiste, mira, toma, escribí un libro. Vamos a ser más específicos. Me dijiste, escribí este libro y lo tengo publicado, toma, te regalo uno. Y todavía no lo terminé de leer. De hecho, si termino de leerlo, cosa que va a suceder, y no leo ningún otro libro antes, se va a convertir en el primer libro que leo entero por mi propia cuenta. O sea, el primer libro que termino sin contar los del colegio. Em, que y lo poco que leí hasta ahora me pareció súper divertida la idea, ya porque el formato del libro es raro, es distinto. ¿Querés contar que la historia del... Sí, el libro se llama Centro de Rehabilitación de Filósofos, de que yo cuando llegué a Buenos Aires, el contexto, yo cuando llegué a Buenos Aires vine a estudiar filosofía y Bueno, no caí ahí, claro, y estaba muy teñida de crisis existencial la filosofía, ¿me explico? Era como estaba muy teñida de esos aspectos. em, y bueno, entonces, con el tiempo, revisando escritos que yo había hecho en ese momento, me gustaba escribir cuentos y, y ver cómo con el paso del tiempo por ahí el distanciamiento con esa manera de hacer filosofía, como que encontrar el sentido del humor. También lo vinculo con el teatro, ¿me explico? Y si vos ves la tapa del libro, tiene una cara de una persona, que yo lo presentaba con un personaje, que está una persona riendo y otra llorando mientras mira el mundo. Un mundo, digamos, como que las dos maneras de ver el mundo. El personaje se llama Demócrito, que es como el dueño del centro de ese centro de rehabilitación, y está basado en un cuadro que se llama, que es Heráclito y Demócrito viendo el mundo, dos filósofos, uno riendo y otro llorando ante digamos, el sinsentido de la existencia. Uno puede, o si no hay sentido, ¿no? Uno puede reaccionar de las dos formas, ¿me explico? Y ese libro es como una satirización de eso, de un centro de rehabilitación de filósofos, de cómo los filósofos quizás estando, digamos, en el mundo, quizás sin sentido, y cómo se arma un centro de rehabilitación para digamos, curarlos. Y el chiste metaficcional es que los cuentos son como si fueran los cuentos escritos por los pacientes del centro. Ok. ¿Me explico? Entonces, no está firmado por mí el libro, solamente por propósitos de derecho de autor en una parte aparece mi nombre, pero digamos, si uno lo ve es como que fuera un libro publicado por ese centro como si existiera. Entonces, básicamente como eso, es medio rebuscado, pero es un poco esa la idea. No está tu nombre en la capa del libro. Exactamente. No es un libro de Ian Bonus. Claro. Sí, sí para la ley. Exactamente, sí, sí, para la ley, sí. Claro. Em, Claro, me gustó la palabra metaficcional, porque claro, no es que abro el libro, empiezo a leer y ahí empieza la ficción y termina y terminó, sino que claro, el hecho de que vos tengas en la mano ese libro y sea escrito por el centro ese que no existe en la realidad ya me gustó la palabra metaficcional, está bueno, ya jugué. ¿Es cierta palabra o es...? no, existe. Eso sí existe. Ahí está la idea era, yo iba con el personaje con una barba, digamos, porque como con el personaje y sostenía como que si el centro existiera, cuando recién lo había publicado, digamos. Iban en personaje y sostenían como si ese personaje existiera y el centro existiera, y lo charlaba, digamos, y después quizás hablaba más, digamos, pero cuando lo presentaba en algún lugar o eso, tenía como toda una performance. Ahí hay un ejemplo de lo metaficcional, que hay un ejemplo que para mí es hermoso, que es el Don Quijote, que en el Don Quijote tiene dos tomos. En el Don Quijote 2 se encuentra Don Quijote con gente que había leído el Don Quijote 1. Miren tanto, buenísimo. Que es eso, ese ruptura realidad digamos, que después hay un montón de obras que hacen eso. En Hamlet hay una escena en la cual Hamlet organiza una obra de teatro y está explicándole a los artistas cómo es actuar, y uno está viendo digamos, no sé qué palabra usar, si absurdo no es, pero esa situación que es muy linda, ¿no? La metaficción. Los Simpsons lo hace también bastante, digamos. Claro. eh, Justo el otro día vi una escena de Padre por Familia que hablan de, primero alguien dice algo como, quiero ver un capítulo de Los Simpson y le responden algo del estilo, Simpson no tenemos, pero tenemos Padre de Familia. Eso me encantan esas cosas súper meta, sí, son geniales. hay un capítulo de Los Simpsons que están como una entrevista a los Simpsons contando cuál fue la experiencia de ellos en el programa, digamos, como que está... Tipo, como- actores. Claro, creo que se llama, no como actores, sino como la familia, como si fuera un documental,
Claro. que ellos hablando realmente, que creo que se llama El Espectacular Espectáculo, algo así, tiene un nombre, algo así, es de la, creo que sexta, séptima temporada, una cosa así. Es interesante esto, la metaficción, digamos, o Borges también hace esas cosas, digamos, es como... Me hice acordar que hace varios años vi una película que era un poco así, que mostraban cómo la estaban grabando a su vez, y estaba increíble, pero no me puedo acordar ni el nombre ni de qué se trataba. O sea, imagínate lo atrás de polvada que está ese recuerdo. Pero espera, voy a buscar que. Nada, me encantaría volver a verla con este concepto. La metaficción. ¿Y tu libro está a la venta ahora, por ejemplo? Sí, está a la venta, me tendrían que escribir a mis redes, digamos, pero sí, tengo algunas copias y los vendo por esos mecanismos, digamos. ¿Cómo se llamaba el libro El- y tu cuenta, tipo, cómo te contactan? Se llama el Centro de Rehabilitación de Filósofos y mi cuenta es @yambounos de Instagram, me pueden escribir por ahí. Sí, el libro para mí fue una catarsis muy grande, fue muy lindo y el creer, digamos que, no sé, como esto de ver las cosas de otra forma, aparte esto de 10 años fue entre que escribí los cuentos y después que los reescribí con un tono más. Quizás el humor es solo para mí, pero digamos, espero que no. Pero tiene como esto de satírico, o estas cuestiones que aparecieron posteriormente y no tan melancólico, digamos. O sea, hubo un montón de tiempo entre los primeros escritos y el libro terminado, ya. Sí, algunos los hice después. Algunos los hice después, digamos, y fue, digamos, es una mezcla, digamos. Por eso creo que hay como, es increíble lo que pasa en 10 años, como lo que a uno le preocupa al principio, después del tiempo no le preocupa más. Claro. Está muy bueno. Y después, bueno, ahora paso, cambio rotundo a otra de tus facetas, que es la matemática. Estás haciendo investigación en matemática. Vos que recibiste. Esa historia no la tenía. Vos primero empezaste filosofía. Yo empecé filosofía y matemáticas. A las dos juntas. Sí, Lo de filosofía no sabía. O por ahí me habías contado y no me acordaba. Pero, ves, grabando esto mismo aparecía otra faceta tuya que conocía, sí, creí. Claro. Y después, bueno, seguiste con matemática. seguí con matemática, con matemática, digamos. Cambié filosofía por actuario. La carrera de actuario en finanzas, digamos, como es no sé si la conocen, No quizás. tengo ni idea. Es el que calcula De tal sociedad con seguros y todo eso. La exactamente. tengo de nombre, pero ¿Con seguros? los seguros de cuando una empresa te da seguros de vida o de cualquier cosa, hay un montón de estadística importante detrás, ¿no? De eso entiendo, no sé cómo. Totalmente. Vos pensás cuando vos pagás un seguro de auto, por ejemplo, en el fondo hay alguien que está calculando Ah, obvio. cómo hacerlo rentable eso. em, digamos, si eso lo hace alguien que es un actuario. Es muy matemática la tarea. Yo estoy trabajando de eso hasta que salió ChatGPT. Ah, pará, pensé que este actuario tipo de actuación. Ah, Quiero ver, no entiendo. dislexia moment. Sí. Claro que ver en este contexto tenía que significar eso. Y bueno, dejé filosofía para actuar y estábamos hablando de cosas. Y después dejaste actuar y pasaste a matematicario. Hablaba así siempre. No, estuve trabajando de eso, digamos, hasta que salió el chat, el 2022. O sea, ya existía, pero yo no estaba muy al tanto de los modelos de lenguaje y me explotó la cabeza. Entonces me fui a hacer como unos congresos y ahí decidí que iba a investigar. En matemática. Sí, Mira, y ahí, o sea, dejaste tu laburo en actuario porque te copó más eso. porque me explotó no podía creer que la computadora hable, me explico, y que se usen cosas matemáticas detrás muy concretas. Es una de las cosas que me genera más contradicción en este momento, me explico, porque me genera, ahí se me viene una frase de Borges que en el Aleph, cuando él ve como todo el mundo, que qué sé yo, dice, le genera infinita veneración, infinita lástima. Son dos cosas al mismo tiempo. Que la computadora hable me genera y me interpela profundamente. Claro, o sea, ahora como que ya nos acostumbramos, pero uno lo piensa 2 segundos y es una locura. Es una locura. Es una locura que como que se rompen los límites de lo posible y para bien, con una admiración profunda por eso y una cuestión de la humanidad como lo propio llevado al límite, ¿me explico? Esas dos cosas chocando me parecen muy loco estar viviendo estos tiempos. No sé qué piensan ustedes de eso. O sea, sí, o sea, me veo identificado con eso, que es, o sea, admiración me genera sorpresa,
Bueno, y todas las emociones, ¿no? La típica de incertidumbre de qué va a pasar con todo esto. De hecho, me causó gracia recién cuando dijiste, laburaba de esto hasta que aparecieron los modelos de lenguaje, pensé que se venía el típico, me reemplazaron la tarea. No, fue todo lo contrario. Pero también te sigo después se la doy. Claro, es decir, dejé mi laburo, no, pues me reemplazó al revés, me copó y quiero ser parte de eso, digamos. Claro, sí, un poco eso, como que me llamó mucho la atención, digamos, como esa cuestión de que, de qué hay ahí detrás, ¿no? Tratar de entenderlo, tratar de desgranarlo, si bien no investigo explícitamente esos temas, como que cuál es el límite de lo posible en este tipo de cosas. Me explico, porque a priori, si uno le describe en cómo funciona, yo no hubiera creído, o sea, si no hubiera visto los resultados, a priori digo, esto no hay forma de que funcione. ¿Me explico? Bueno, creo que exactamente lo mismo dijo, no me acuerdo si era Google o cuál, cuando sacaron el paper este famoso que se llama, famoso en el rubro de la matemática y de los modelos de lenguaje, Attention is all you need. Sí, creo que es del 2017, que es el paper donde aparece una de las ideas fundamentales detrás de lo que hoy son los modelos de lenguaje. No me acuerdo si fue Google o quién, hace poco escuché la historia, que ni ellos mismos pensaron que eso iba a poder funcionar. O sea, como que la idea estaba buena, pero ahora no me acuerdo si era que necesitabas demasiado poder de cómputo o no creían que fuera a funcionar como realmente funcionaba. Hasta que, bueno, se probó, se puso a prueba y ya anda. Y anda muy bien. Son de esas escenas que a mí me encantaría ver en la vida real cómo fue cuando se dieron cuenta que funcionaba así. Cuando lo entrenaron y vieron que lo que acababan de crear, no sé cómo se miraron, tipo, No, que esas cosas son tan progresivas que uno no se da cuenta del todo. O sea, claro, quizás tipo, primero fue como una comparación muy trivial y como, bueno, sí. Y después un poquito más, y después un poquito más, y después un poquito más. Entonces como que siento que ese imaginario de, qué sorpresa, re funciona, como que en la vida real no sé si están así. como ir naturalizándolo Claro. Bueno, igual siendo un poquito que, bueno, sí, en personas trabajando activamente en modelos de lenguaje fueron poquitas, o sea, una fracción muy chiquita de la población mundial, pero creo que en cierto sentido todos estuvimos ahí cuando apareció. O sea, cuando lanzaron la primera versión de ChatGPT, creo que todos nos mirábamos como, che, qué locura esto. Sí. Y mismo al día de hoy, sigue, o sea, 2026, sigue pasando que hay un montón de usos de modelos de lenguaje que encuentra la población mundial y no los mismos creadores, digamos. ¿Se acuerdan de la primera vez que usaron ChatGPT? ¿Y qué le preguntaron? Hay muy buena pregunta. Yo me acuerdo que lo vi en Twitter y me metí. ¿Y qué le pedí? Creo que le había pedido como, contame algo en el tono de tal escritor. Me explico, creo que era eso, de algo muy cotidiano, me explico, creo que era eso lo que había probado. Y es muy sorprendente lo que hacía en ese momento, pero después uno empieza a descubrirle las funciones Sí. más matemáticas o más de lo propio que uno use y no sé. Yo creo que fue cuando estábamos con vos, Valen, en San Nicolás, Ujú. que creo que fue esa época que salió, que fue ese verano que dijimos, bueno, boludemos con esto porque tiene pinta de estar bueno, y que es, no me acuerdo si fue esto que voy a decir, fue el primer prompt que le puse, sino que el primero fue uno de los primeros, que era, me intrigaba ver cuánto de lo que decía lo estaba eh, inventando o generando ChatGPT cuánto lo estaba googleando, ¿no? Porque si yo le pregunto, no sé, cuál es la capital de Uruguay y me dice Montevideo, eso no me sorprendería tanto, pues ya, eso Google lo podía hacer. Entonces me acuerdo que agarré, le pregunté, le dije, inventame o decime qué cosas tienen en común. Y le di dos conceptos que nada que ver. Le dije, Mm. el amor y un farol. O sea, agarré dos objetos completamente, o dos conceptos completamente arbitrarios. Y eso sí, cualquier cosa que te responda no la está googleando, porque no es que alguien tiene un paper en que tiene que ver un farol con el amor. Bueno, y me dio una lista de propiedades abstractas razonables, tipo, los dos iluminan en sentidos distintos, uno en el literal, el otro te puede iluminar la vida. Y dije, ok, esto está bien, está no sé si decirle pensando o razonando, pero está diciendo algo razonable, o sea, está Claro. diciendo algo que hasta hace 2 meses, si me lo respondían, lo estaba pensando un humano, no podía hacer más que un humano, ¿no? Pero, o sea, eso, como que lo sentí humano en ese sentido. Sí. Después, bueno, nos fuimos acostumbrando más y más a qué cosas puede y qué cosas todavía no hacer, pero creo que eso fue uno de los primeros. Eso de relacionar dos conceptos para mí estaba bueno y justo tiene que ver con lo primero que habíamos charlado de juntar de técnicas de escritura o de creación, juntar dos cosas puede funcionar muy bien creativamente.
O sea, no sé, se me viene también para la comicidad. Muchas veces la regla es juntar dos cosas que no tienen nada que ver. Y se me ocurre, no sé, una que acabo de hacer hace poco y por eso lo tengo. Como una canción de Sabina sobre que se está quedando sin batería. Con el estilo de Sabina, que se está quedando sin batería del celular. ¿Me explico? Y mezclas dos cosas que son distantes. Que son distantes y justo ahí, no sé si particularmente es gracioso. El ejemplo de Saborido, el guionista de Capusotto, es ¿qué pasaría si, por ejemplo, el Papa fuera uruguayo? Son dos cosas que, como, ¿qué tendría de particularidad? Y uno empieza a buscar particularidades de Uruguay en el Papa y empieza a mezclarlos, ¿me explico? Claro. Y así, me explico, mezclar dos conceptos lejanos puede ser muy útil para la creación. Y eso está bueno. Para mí el chat es una gran herramienta y lo digo porque depende de uno cuánto lo quiere usar, pero se puede usar mucho, mucho para mezclar conceptos. Si uno prueba de decir esto, no sé, una canción de cumbia sobre tal cosa, digamos, sobre lo que uno mezcle que no tenga nada que ver, pueden aparecer cosas que son interesantes. Está bueno. Y entonces dijiste ahí que con eso eso fue lo que hizo que quieras dedicarte a la investigación. Y bueno, algo ya me contaste me contaste bastante de qué cosas investigas, pero si es relacionado a lo que es hablar, la primera que se me viene a la cabeza es la de eh, lo de analizar poesías, discursos de políticos. Sí. Eso no me acuerdo si lo habías hecho de tesis o Eso lo hice en la tesis de licenciatura. Lo que hacíamos era, teníamos discursos de Alberto Fernández, de Cristina y de Macri, y queríamos un clasificador, pero las técnicas que usábamos eran muy distintas a las de ChatGPT. Que vos hiciste algo parecido con ajedrez, más digamos, en este caso de reducir la dimensión. Entonces, o sea, esencialmente tenés discursos y vos lo que querés es poder decir quién lo escribió a tal discurso, digamos, quién lo enunció más que escribió. Y solamente mirando qué palabras usó. ¿Me explico? Sí. Y lo sorprendente es que son matemáticas muy básicas los que se usan. O sea, son matemáticas de hace muchos años. En el caso, en las técnicas que se usó en esa tesis, digamos, si clasifica bien, le metes un discurso y se da cuenta. Después hay una cuestión de que, naturalmente, se habla del coronavirus, lo más probable es que sea de Alberto. claro, tiene sentido. Por el contexto histórico. Exactamente, exactamente. Y después estaba Juan Pablo Pinasco, con quien de hecho también tenemos un episodio, que ahora no me acuerdo si él te había dirigido esa tesis. Él la dirigió. Eso, claro. Claro, ok, compartimos director de tesis. Que estaba esto de la palabra calle y la palabra calles en poemas. Pasaba, bueno, ahí pasan muchas, digamos, calle y calles. Pasaba con, no sé, justo lo de calles, quizás el mismo fenómeno pasaba, por ejemplo, el método que usábamos era qué palabras digamos, caracterizaban a cierto político. Esto quiere decir, palabras muy normales, tipo Argentina, no caracterizan a ninguno. Entonces buscas palabras atípicas. Claro. Por ejemplo, en el caso que era llamativo, era la palabra nariz se identificaba con Cristina. Y después tenemos que ¿Cuál? nariz. Y uno se fijaba, ¿y por qué? Porque ella tenía una expresión de llevar de las narices a alguien. Ah, mira. Pero es una palabra muy rara. ¿Por qué? Porque no la usa casi nadie. La usa solo ella como presidenta. Y uno permite, digamos, como se entiende, como que ves palabras raras, digamos, que no usen los demás. Y esa palabra es muy rara porque no la usa nunca nadie. Claro. Claro. Entonces, buscas como ese tipo de cuestiones, digamos. Claro, pero también en algún momento habían hecho, en vez de con discursos de políticos, habían hecho con poemas, ¿no? Claro, ahí lo que es muy loco, que tiene que ver también con esto que decíamos del chat, de que, ¿qué ocurre? Vos querés separarlos en grupos, ¿no? Metimos textos de Borges y textos de Art, dos escritores. Y lo que queríamos era saber quién había escrito cuál texto. Pero nos dábamos cuenta que habían dos grupos muy grandes, muy marcados. Esos dos grupos no dependían de qué texto, digamos, quién lo había escrito, sino de si era un poema o no. O sea, esto es. O sea, agarran un montón cuando decís queremos saber de quién era, imagino que es lo que se hace siempre, ¿no? De agarramos un montón de textos de cada uno y vos como programador sabes de quién es cada uno, solo que le borras esa información al programa para que lo tenga que adivinar, digamos, ¿no? Em, O no, sería como que vos querés agrupar, digamos, las cosas sin saber
digamos, sin saber previamente de quién es. Claro. Como lo no supervisado se le dice, digamos, vos podés agrupar sabiendo que querés agrupar o podés agrupar y después ver a qué corresponde cada grupo. Lo que te pasa es que te quedan las cosas separadas y decís hay dos grupos bien marcados, pero de repente a posteriori vos te das cuenta de que uno es, digamos, uno es por poemas y otro es por texto, digamos, uno en prosa y uno en verso, y nadie le dijo previamente a ese método, separalo por ese criterio. Claro. ¿Qué es eso? Y cómo aprenden grupos, que en este caso son cosas matemáticas que se pueden entender, pero cuando son cosas que no se pueden entender en el sentido de las redes neuronales muy grandes, es un poco distinto. Claro. Y entonces acá decís que quedaba separado no por autor, Mm. sino por qué o no. Queda separado por si era un poema o si era un texto. Claro, Sí, no sé si igual. Sí. claro. No, yo la que tenía en mente, que por ahí la tengo fresca porque me la mencionó Juan Pablo hace poco, era algo así como que lo de la palabra calle y calles, que era que esto se había dado cuenta que la palabra calle suele ser alegre, pero la palabra calles suele ser triste, Mirá, o una cosa así. eso no lo observamos, pero tiene sentido. Que como que cuando uno habla de las calles en plural, en un poema tal vez, generalmente está hablando de algún recuerdo melancólico, Mirá, pero cuando dice calle, no sé, me suena que era una cosa así, no sé, por ahí lo fui recordando. sí, me dijo algo de eso en algún momento. Sí, pero no era conmigo. O sea, él lo cuenta, pero no sé de dónde. Pero sí, es algo de que hay palabras que en cierto también ese tipo de cosas pueden pasar. Claro. Pero de nuevo, son cosas que me resultan llamativas, digamos, en ese caso, digamos. Y en tu experiencia hasta ahora de hacer investigación, bueno, esto fue tu tesis, pues seguiste investigando un montón con otras cosas. En tu experiencia hasta ahora de hacer investigación, ¿sentís que está alineado lo que estás haciendo con lo que te había llamado la atención al principio de modelos de lenguaje? No, ahora no investigo con, o sea, no está relacionado con modelos de lenguaje. O sea, sí me llaman la atención las preguntas que ahora investigo, pero siento que están alejadas. Sí siento que es muy marcado y notorio el tema de cómo esto que hablábamos antes, de cómo la ciencia está hiperespecializada, y eso es una gran cuestión, ¿no? Que vamos a un congreso hiperespecífico de probabilidad y estadística y de repente la mayoría de las personas entienden que son especialistas en eso, entienden el 20% de las charlas. Porque la mayoría son temas muy específicos ajenos al tuyo, digo. Claro. Eso es muy sorprendente. O sea, eso es muy sorprendente y me parece que no es trivial para el mundo en el que estamos. Me explico, si tenés que explicarle de qué sirve lo que estás investigando, la típica pregunta, ¿para qué sirve lo que haces? Y si no nos entendemos entre las personas del mismo rubro, no por malos motivos, sino porque es muy específico y en una hora no lo llegamos a contar, ¿cómo podemos esperar que el resto del mundo nos entienda? Bueno, me explico, es un gran tema y no sé ni cuál es la solución. Mm. Eh, es raro. Está bueno. Me deja pensando. Está la típica frase esta que me encanta, ella la cité un montón de veces, que hacer investigación en matemática es investigar en un tema específico de matemática, y dicen que es el equivalente a trabajar de vendedor en un local de ropa y que te pregunten algo como, ¿pantalones tenés? Y responder, no, yo me especializo en cinturones de 4 agujeritos marrones con hebillita dorada. Bueno, por ahí lo que estás diciendo es que ahora a eso que acabo de decir hay que agregarle propiedades tipo hebillita dorada de 1 centímetro con un agujerito de 1,5 centímetros, no lo sé. Sí, igual no creo que pase solo en matemáticas, o sea, pasa en cualquier área. Siento que en la biología todavía es más profundo, porque tipo es tan complejo y tiene tantas cosas que quizás te dedicas un doctorado solo a una molécula específica de una célula en particular, tipo nada, como muy, muy del específico, de lo específico, al específico, al específico. O sea, siento que pasa en todos los campos de la ciencia. Pero lo loco ahí es que hay, o sea, antes no había aspiración a que exista una persona que lo pueda entender todo, pero de repente hay una entidad que parece, o sea, hay entidades que potencialmente podrían conectar cosas que están muy lejos en apariencia, ya no por propósitos creativos de hacerlo de Sabina con el coso, sino que por propósitos de avance de conocimiento, ¿no? O sea, como que es muy loco eso, no sé, esto de que pueda haber alguien que pueda unir, de darse cuenta que lo que investiga un topólogo está relacionado con algo de biología molecular sin que ningún humano lo haya sabido antes. Está buenísimo. Y quizás es casi lo mismo lo que están haciendo en distintas disciplinas y no sé, me parece loco. Claro. Bueno, muy buena. Me encantó. Me re gustó. La idea, creo que la idea que más me llevó es la de
como fue que dijimos, esto de coleccionar cosas que uno ve en la vida para el arte o nada. Y creo que me repasa, pero nunca lo había pensado como tal.